Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, hola, profe, ¿cómo está? Buenas. Disculpen la demora. Estaba en otra clase que se me hizo larga. Estaban con muchas dudas y demás. Clase del profesorado. A ver qué pasó. Ahí estoy avisando que estaba en línea. Bueno. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Sí. Bueno, muy buenos textos. Me gustaron los cuentos y me gustaron las reflexiones que hicieron sobre, bueno, como leyeron el cuento de Hemingway. Mi idea era un poquito por ahí a charlar. Y después leer en voz alta y poner en común algunos de los cuentos. Un poco la idea es que todas las reuniones que vayamos teniendo leamos algún cuento, alguna cosa que ustedes escriban, y que pueda ser así que todos puedan participar, ¿no? Bueno, ¿quieren arrancar por alguna cosa como para comentar, así en principio? Algo que les haya quedado como duda, como pregunta, como idea, como consulta. Siempre esas cosas las van anotando, ¿eh? Y si hay algo para charlar, lo vemos después. Bueno. Los asesinos de Hemingway. Es un cuento complejo, ¿no? No se sabe muy bien para dónde va la cosa. Nos mete Hemingway ahí en ese restaurante, con esos dos tipos que entran, y la cosa se va haciendo cada vez más densa, ¿no? Más que complejo, yo diría confuso. Confuso. ¿Qué cosas son confusas? Hubo veces en que tuve que volver a leer porque mientras iba leyendo me perdía de quién estaba hablando, quién era el que contestaba, entonces lo tuve que releer un par de veces. Eso es una cosa muy cierta. Puede que esté hecho a propósito, como para meternos más en el vivo y en directo, ¿no? De ese mundillo, ¿no? Pero puede que fuera también una cosa que se puede mejorar, ¿no? Ahí vamos a ver, yo después les voy a colgar un video de un profe de taller de escritura creativa, que tiene muchas cosas en internet, está muy bueno lo que hace, que justamente habla de los diálogos y tira algunos tips como para solucionar esos problemitas de entendimiento cuando a veces no se sabe quién habla, y para no estar recargando, porque la manera más fácil de solucionarlo es decir, bueno, interviene el diálogo, la voz del personaje, y después aparece la racha de diálogo de nuevo y dijo Pedrito, dijo Al, dijo George, ¿no? Con los personajes dijo Nick, ¿no? Los personajes de los asesinos. Pero a veces es muy plomo, ¿no? Estar todo el tiempo repitiendo, dijo, preguntó, aseveró, tal cosa, ¿no? Entonces él tira algunos tips como para mejorar eso, habla del vocativo, ¿no? Que es el decir, sí, entraste tarde, ¿no, Santiago? Ese tipo de cosas que se ponen en el diálogo, que no es exactamente el dijo, y ayudan a identificar quién es quién, ¿no? Y aparte de eso, la trama en sí.
¿no? Que yo les propuse decir las dos historias. ¿Cómo lo fueron encontrando a medida que leían? La historia superficial y la historia profunda, ¿no? Que varios tiraron hipótesis que coincidían con la historia profunda. Pero no sé si son las únicas dos historias que hay. ¿La historia superficial cuál es? La de ellos dos sentados en el bar hablando. Dos tipos que son Para mí. dos delincuentes, criminales, asesinos, está en el título, ¿no? Ya con el título uno va como alerta, ¿no? A ver quiénes van a ser los asesinos, ¿no? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Cuando los escuchas hablar y los ves que hacen ciertas cosas que después ya los tienen a todos secuestrados, estos son los asesinos. De hecho, ellos dicen, estamos esperando un hombre, un sueco, y lo vamos a matar, ¿no? No se andan con vueltas. ¿Alguno de ustedes pensó que iban a matarlos a todos? ¿En algún momento? ¿Se les pasó por la cabeza? Sí y no. Es decir, es normal que en cuentos así policiales o con ese tipo de tramas, sí haya un giro al final de la historia que vos no te esperes. Ajá. Pero hay un millón de posibilidades. Entonces, justo esa quizás no, pero sí se me ocurrieron quizá otras en su momento. Variantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿te acordás de alguna? Yo, por ejemplo, pensé que se iban a matar entre ellos en un momento, por Ajá, ejemplo. sí. Pero no que se iban a matar a todos. Claro. ¿Los demás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, yo la verdad que cuando pidieron que saliera el cocinero, Sí. yo pensé que el cocinero iba como a ejecutar o a poner un poco de orden a la situación, sí. Porque tiene un nombre medio como intimidante, el negro Sam. Sí, tiene un nombre así bastante intimidante. Después cuando sigo leyendo que no, y sí, llegué a un punto que pensé que iban a morir todos. Claro. No, que se iban a ir así. Claro. Hay un momento en que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Porque no venía el sueco, no llegaba el sueco, y ellos ya sabían el problema es que ellos ya sabían todo el asunto, entonces los podían delatar, podían ir a la policía, y como uno ha visto en todas las películas policiales, bueno, el testigo que no habla, el testigo muerto no puede hablar, no puede confesar. Entonces estaba ese peligro, ¿no? Estaba ese temor. Pero evidentemente era tan fuerte el miedo que ellos sabían que producían en la gente, que estaban confiados en que no pasaba nada, que no los iban a delatar. De hecho, es lo que ocurre. ¿Hay alguien que los delata? No. No, es más, se le informó al sueco lo que estaba pasando, pero es más, uno decide irse del pueblo directamente, no quedarse. Nick. Nick decide directamente irse. Claro. No, ni siquiera de decir, bueno, me quedo en el pueblo como para, no sé, para seguir viviendo. Claro, Fue sí, tanta sí. la intimidación que le generaron que decidió irse directamente. Exactamente. Que ahí es interesante porque podemos ir a la historia profunda, ¿no? Y que ahí hay para discutir, me parece, que justamente es lo suficientemente ambiguo, y eso es interesante, ¿no? Que no te lo dice con todas las letras. Y es un poco la estructura del cuento moderno, ¿no? Que decía Piglia, ¿no? Que afirmaba Piglia en la tesis sobre el cuento, ¿no? La historia profunda
en el cuento moderno no se resuelve del todo. Uno tiene una hipótesis. Bueno, la historia profunda es la historia de Ole. Ustedes muchos lo pusieron, ¿no? Es el sueco, ¿sí? Que es el tipo que está esperando, ¿no? ¿Les hizo recordar alguna película? No me acuerdo si esto lo hablamos. O no, pero hay una película de Tarantino, no sé si las tienen, las primeras de Tarantino. ¿Se acuerdan de Pulp Fiction? ¿La vieron? ¿Tiempos violentos? No. Actúa Travolta. Actúa... ¿Quién más? Harvey Keitel. Uma Thurman. Thurman. Sí, Tiempos Violentos, ¿quién no sabe quién es? Tiempos Violentos. En Netflix está, chicos. Bueno, mírenla. Después la puedo poner como consigna para hacer alguna cosita, porque está muy bien filmada, son varias historias, está muy bien narrada. Son varias historias que se entrelazan, ¿no? De distintos personajes. Y uno de los personajes es un boxeador, que lo interpreta Bruce Willis, ¿no? La historia del boxeador se parece en parte a la del sueco Ole Andersson. No exactamente, porque el sueco está liquidado. Acá es como que vemos desde el comienzo, ¿no? No sabemos cómo llegó el sueco a esa habitación del hotel de la que no puede salir y en la que está como resignado, ¿no? Ya sabe que lo vienen persiguiendo, que tiene los días contados y como que lo van a matar, ¿no? Eso es lo terrible de ese final, ¿no? Me parece. Que el tipo está totalmente convencido y que no tiene ni fuerzas para salir. Todos me siguen, ¿no? Sí, sí. Entonces, al menos yo como la vi a la película sé más o menos de lo que está hablando. Claro, ¿no? Podía ser algo así, una estafa, ¿no? Apuestas. Y el sueco lo único que dice es metí la pata, ¿no? Me equivoqué con la gente equivocada, que no me podía equivocar, ¿no? Hubo una traición por dinero, o hizo algo, o no hizo algo en una pelea, ¿no? Hay algo que él se equivocó con esta gente que eran pesados, mafiosos, criminales, ¿no? Y entonces lo mandaron matar, ¿no? A buscarlo en cualquier lado. Él está en un pueblito, se está escondiendo, ¿no? Entonces llegó ahí, pero sabe que lo van a boletear. Bueno, esa puede ser la historia profunda. Pero después, lo que decía recién Natalia o Samantha, ya no me acuerdo, una de las dos, sobre el final, ¿no? De que hay uno de los personajes, Nick, que decide irse. Esa podría ser otra de las historias, digamos, la historia de la segunda historia, ¿no? La historia de cómo le pega a Nick eso, ¿sí? Eso que es el encuentro con la muerte, ¿no? Y no solo con la muerte, sino con lo siniestro del mundo, con el mal, ¿no? El encuentro con el mal, ¿no? Pues no solo es el miedo, me parece, es que es algo, él dice en el final, me deprime mucho, ¿no? La verdad que verlo al tipo, al sueco, y que no se moviera, y no puedo soportarlo, me tengo que ir, ¿no? Como que fuera demasiado para él. Ver que algo así existe en el mundo. Un tipo que, bueno, parecía, no sé, un tipo normal, qué sé yo, y que está condenado a muerte y que no puede hacer nada y está tan bajoneado que no puede ni siquiera salir de la cama. Y si lo relacionamos con el texto de Piglia, que ustedes fueron anotando, ¿no? La cuestión de la figura esta a la que está dirigida el relato, ¿sí? Que también fueron relacionándolo con el narrador, con alguno de los personajes, ¿no?
Y me parece que en este cuento, el personaje al que recibe la historia es Nick. ¿Y por qué lo digo? Porque Nick es el que hace todo el recorrido. El narrador focaliza, sobre todo en el final, en la cabeza de Nick. ¿Qué es la focalización? Es como la cámara, ¿no? Cuando la cámara mira desde un punto de vista, ¿no? Y el punto de vista es el punto de vista de Nick, porque él es el que va a verlo al sueco, vuelve, ¿no? Vuelve a hablar con los compañeros de trabajo y toma la decisión de irse, ¿no? Como que es el que produce un cambio. La historia esa lo modifica de alguna manera, ¿no? Y un poco la estructura de las historias tiene que ver con eso, con algún tipo de cambio, ¿no? Los otros personajes es como que no les hubiera afectado tanto. Le dicen, ¿qué le dicen los otros? Cuando Nick dice, no, creo que me voy a ir, ¿qué le dicen? ¿Se acuerdan? El final. ¿Cómo lo aconsejan? Que son gente más grande. ¿Qué le dicen? ¿Se acuerdan? Habían dicho como que no se meta, ¿no? Que deje el tema ahí, como que se iba a meter en problemas. Exacto, exacto. No te metas, no te hagas problema, tranquilo. Esto es así, no hay nada que podamos hacer. Dicen, no podemos avisar a la policía, no podemos. Ya le fuiste a hablar con el sueco y viste, no, él ya está resignado, no hay más nada que hacer. El mundo es así, el mundo es siniestro, el mundo es terrible. Ocurren estas cosas terribles en el mundo. Es gente que ya sabe, es gente más grande. Eso también, fíjense, son todos más grandes que Nick. Nick es el más joven, ¿sí? Uno puede pensar que es adolescente, que todavía no entró del todo en el mundo adulto, todavía tiene cierta ingenuidad, ¿no? Fíjense el cocinero es el que tiene más miedo y dice, no te metas, ni siquiera vayas a hablar, ¿no? Con el sueco, ¿no? El cocinero es el que, ¿por qué es el que más miedo tiene? Yo supongo que por la época, Sí. O sea, en realidad el texto no dice en qué época están, ¿no? No, pero pero ¿qué te más o imaginabas menos uno vos? se imagina en la época en la que están, y es una época en la cual los negros eran fusilados, tenían, no tenían ni voz ni voto, o sea, bueno, como más o menos ahora, pero era peor Lo antes, no tenían peor, ningún tipo de derecho. los colgaban, ¿no? Los En Estados colgaban Unidos directamente, los sí, sí, colgaban, era así, sí. los mataban, los perseguían, estaba el Ku Klux Sí, Klan de noche, por venían, les eso, quemaban la casa, le quemaban la familia, claro, todo, era desastroso lo que hacían. Entonces, claro, por eso el negro tiene como un poco más de noción de no meterse y de decir, bueno, listo, yo acá no hago nada, exacto. bajo la cabeza, no digo más nada, no opino, yo no tengo nada que ver y como que No me meto en esa historia que no no me es mía. meto, claro. Claro, porque justamente siendo de color, ¿no? Negro, en Estados Unidos, en los años 30, 40, 50, que uno puede ubicar esa historia, era algo terrible, no podías decir ni mu, ¿no? Porque te linchaban, agarraban y te linchaban, porque lo miraste mal o lo miraste a un blanco, ¿no? A un ario, ¿sí? Entonces era toda una cuestión. Él es el que más noción del peligro tiene, ¿sí? Y Nick es joven, probablemente adolescente, ¿no? Tiene cierta idealización del mundo todavía, no conoce el mal en estado puro, que sería esto, ¿no? Dos tipos que no conocían al sueco, no les iba ni venía, simplemente les pagaban para matarlo, ¿no? Para matarlo. Entonces, Nick es el que se transforma más a partir de esta historia, ¿no? Por eso para mí es el personaje que representa a esta figura del que recibe
la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que puede entender mejor de qué se trata. Lo recibe y hay algo que acusa recibo y toma esa decisión de decir, bueno, me voy del pueblo, es como inaguantable, ¿no? Esto. Y probablemente ya la próxima que viva reaccione más parecido a los otros, ¿no? Pero esta primera reacción, de este todos hemos tenido algún encuentro con el mal, más chiquitito, más grande, ¿no? Alguna noción de eso tenemos, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos tocó una situación en la que estuvimos y descubrimos lo terrible, lo doloroso, lo hiriente que puede ser el mundo, ¿no? No te tenés que encontrar con un asesino para darte cuenta que el mundo es bastante siniestro, ¿no? Puede ser alguien mucho más cercano, ¿no? Pero bueno, me parece que esa figura, ¿no?, de la que habla Piglia y que es muy interesante, porque justamente viene de hace mucho, viene de la oralidad, ¿no? Y eso es un poco lo que Piglia señala, ¿no? Es una figura que es del mundo de cuando empezaron los cuentos, que probablemente eran cuentos orales, que se transmitían de generación en generación, que se contaban alrededor de una hoguera, ¿no? Y que tenían un público al cual era muy concreto, porque estaba ahí, ¿sí? Ese público que estaba escuchando la historia, que estaba esperando una enseñanza de esa historia, un aprendizaje de esa historia. Hay que tener cuidado con los extraños, no hay que meterse en el bosque, hay animales peligrosos que te pueden matar, ¿no? Hay gente que te puede robar y hacer daño, ¿no? Todas esas moralejas que tenían los cuentos, ¿no? La enseñanza, que era la moraleja, se daba en un contexto de una comunidad chiquita, una tribu, un pueblo, ¿no? Y esa figura, cuando apareció la escritura, cada vez fue desapareciendo, ¿no? Y me parece que lo que señala Piglia es que Borges cuenta cierto tipo de historias y hace aparecer esa figura de nuevo en los cuentos, ¿no? Y que uno la puede encontrar, la puede rastrear, ¿no? No siempre es claro, pero hay como una aparición de alguien a quien le está dado entender algo, comprender algo, aprender algo, ¿sí?, de esa historia que se está contando, ¿no? Que por supuesto también se desdobla en el lector, que ustedes lo pusieron eso, ¿no? El lector también es, en algún sentido, representante de esta figura que está escuchando, ¿sí? Porque somos los que estamos atendiendo y somos los que podemos entender y aprender e interpretar algo de esa historia, ¿no? Bueno, ¿lo ven parecido o me estoy yendo de tema? Los veo muy callados. Los veo muy callados. Es que no está muy alejado de la realidad todo. Me alegro. Me alegro. Bueno, podemos ir a leer, ¿les parece compartir alguno de los textos de ustedes? Así ponemos en común, vamos poniendo en común. Era una consigna que tenía varias dificultades, ¿no? En el sentido de desafíos. Por un lado, ampliar un texto, ¿sí?, que ustedes habían escrito, ¿no?, que tenía como una idea, una situación, ¿no? A veces estaba como esbozada, o lo dejaba ahí como para que el lector siguiera interpretando o imaginándose cómo terminaba, ¿no? O el contexto en el que estaba. Y pretendía también que de algún modo metieran algún diálogo. ¿Cómo les fue con los diálogos? ¿Les costaron? ¿Les fueron fáciles? ¿Cómo vieron esa cosa?
Hola, profe, el mío está en proceso, pero estoy tratando de no usar tanto los dijo y esas cosas, por Ajá. lo que vi que no hay que excederse, me parece. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, vamos a ver cuál podemos ver. Tenemos acá el descubrimiento. Vamos a ver por uno microcuento. A ver si está acá. Esperen, esperen, estoy buscando. Bueno. A ver, espérenme. ¿Quiénes están? A ver, leemos. Ignacio, Elín, Norma, Natalia. Bueno. ¿Ven ahora el texto de Norma? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, Norma, ¿querés leerlo? Bueno, intento. A Dale, ver. haz el intento, dale. Sí, porque no estoy con el celular y se ve muy poco, así que voy a intentar un poco. Bueno, Bien. Bueno, yo le puse un cordón para mis zapatos viejos. bien. Perdón. Cuentan que era una fría noche de invierno. El pueblo de las calles de tierras de la ciudad se alzaba ante un gélido viento que penetraba hasta lo más profundo de los huesos. No se sufría un invierno así de hace décadas. Y ahí caminaba él, el vagabundo del barrio. De un pasado incierto, el hombre era querido por todos. A pesar de su poco envidiable estado económico, esto no le limitaba a realizar buenas acciones por y para los vecinos que cada día los saludaban con una sonrisa. Algunos cuentan que fue un militar del cuerpo de inteligencia, otros que era buscado en Europa, otros simplemente que era un empleado de aduana. Sin embargo, todos concuerdan que anduvo metido en cosas raras. Entró en la pulpería de Armando, un lugar algo viejo y decaído, pero que emanaba una alegría incomparable, lleno de música, bailes y algún que otro borracho por aquí y allá. Llevaba consigo sus zapatos viejos y sin brillo, su pantalón de vestir gastado y emparchado, una camisa vieja y sucia debajo de un suéter de lana apelmazado, todo debajo de un abrigo pesado, también de vestir. Se acercó a la barra y pidió al bolichero un poco de pan con queso, algo de fiambre, y una botella del más barato de los vinos. De su saco tomó un trapito sucio y viejo del cual sacó un billete grande, hecho que no pasó desapercibido en la pulpería. El bolichero le cobró, le entregó el vuelto y el hombre se retiró, no sin antes gozar una sonrisa cálida y un saludo general a los presentes en la sala. Sin embargo, no pudo evitar notar al costado de la entrada de la pulpería a un borracho desmayado a quien había robado el abrigo. El vagabundo, sin mediar palabras, se quitó su saco, lo colocó con dulzura sobre el hombro y se retiró. Todos quedaron mudos. Es difícil saber con certeza cómo fueron los últimos instantes de la vida de aquel buen hombre,
Lo único que se conoce sin duda es que lo encontraron esa misma noche muerto al costado de un callejón, con sus bolsillos vacíos, su botella de vidrio derramada y un cordón de zapato alrededor de su cuello. Las malas lenguas dicen que fue un hombre de contextura robusta, cabellos enrulados y con unas características cicatrices en su mejilla izquierda, que siguió al vagabundo una vez que salió de la pulpería. Sea como fuera, todos en el barrio extrañarán a Luis, el vagabundo de Valvanera. ¡Uf, qué pesado! Hola, ¿están ahí? Vamos acá, escuchándote atentamente, atentamente. Muy pesado. Lo leíste muy bien, me encantó. Me Nota que costó un lo lees. montón, me puse muy nerviosa. Cuesta leer en público, pero está bueno que lo vayan probando, porque una vez con la práctica se va sacando el peso, el temor, y bueno, vos se ve que también, no sé si haces teatro, o hiciste teatro, o algo así, o locución, pero Sí, hago teatro, sí. Ahora salgo con esta clase de usted y voy a teatro. mira qué bueno, porque se nota que tenés una cosa de darle un tono, ¿no? Una intencionalidad, está muy bien, como nos metiste en la historia y en el lugar. Qué bueno. ¿Qué les comenten, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Así no Me arranco yo. me encantó la trama, el desarrollo, me gustó el final que fue algo inesperado, eso Ajá. creo que fue lo mejor. Bien. Gracias. Está bueno eso, ¿no? Esta idea de la sorpresa al final, ¿no? De llevarnos a otro lado, ¿sí? Dejarnos con preguntas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A mí también me gustó mucho, sobre todo cómo lo fue narrando, que hizo como que nos concentremos más en lo que iba diciendo, ¿no? Sí, ¿no? Tiene muy buenas descripciones del personaje, del vagabundo, del borracho que está afuera, ¿no? Del ambiente, ¿no? Del lugar, ¿sí? Te lo ubica en el invierno, la noche, ¿sí? La pulpería. Es muy descriptivo todo. Exacto, eso es algo importantísimo, ¿no? Y que es un logro del texto, ¿no? Lo que decíamos en alguna de las reuniones o encuentros, ¿no? De representar el lugar, los personajes, ¿no? Darles imágenes al lector para que justamente se imaginen y construyan ese espacio con palabras, que es lo único que tenemos, por lo menos en esta herramienta que es la escritura. Podemos tener alguna imagen, pero más que nada son las palabras las que trabajan para darle ese mundo, construirle ese mundo al lector, ¿no? Entonces, cuanto mejor y con más detalle hagamos esas descripciones, cuanto le demos los elementos al lector, bueno, ya se va a meter en ese mundo. Entonces va a ser más fácil contarle la historia, ¿sí? Y que se identifique con los personajes, ¿no? Que se emocione, ¿sí? Eso también es un cuento que tiene, ¿no? Trabaja con la emoción, con la empatía del personaje, ¿sí? Me gusta que no haya sido muy descriptiva, que eran detalles sutiles los que decía para meternos en el ambiente. Porque he Claro, leído historias que te describen hasta cómo respira el que está dentro y no me gustan. claro. Porque fíjense, es una historia que está narrada en una carilla, un poquito menos, es breve, no es muy larga, pero sí nos metió, como vos decís, con ciertos detalles. A veces solo hace falta un elemento, el saco, por ejemplo, llevaba consigo sus zapatos viejos y sin brillo, su pantalón de vestir gastado y emparchado, una camisa vieja y sucia, debajo de un suéter de lana apelmazado. Todo debajo de un abrigo pesado también de vestir, ¿no? Y ya ahí tenemos el personaje, ¿no? Bueno, muy bien, me gustó mucho. Gracias.
A ver, vamos, Janina, ¿querés? ¿Está por ahí, Janina? ¿Está por ahí? Sí, ¿querés leer el tuyo? ¿Profano? Que viene a continuación. Hola, ¿está por ahí, Janina? A ver, bueno. A ver, vamos a algún otro. José, tenés, esperen, vamos a salir de acá porque tenemos otro microcuento que es el de José, que es, a ver, este microcuento con arreglos. Sí, José sí está, ¿no? Sí, sí, por ahora estoy. Muy bien. Bueno, esperen que vamos a este microcuento con arreglos. Acuérdense, siempre que escriben un texto, cuando lo adjuntan, pónganle el nombre al texto y, por supuesto, siempre traten de ponerle un título, ¿no? Este tiene el título de telón para esta historia, ¿no? Bueno, léelo. Bueno, Dale. esperen que voy a hacer zoom porque no leo nada del celu. Ah, bueno. Bueno, el microcuento se llama Telón para esta historia. El monje no sabe que pronto va a morirse de amor, acostumbrado a ese juego de la seducción. Noche tras noche en esa esquina lo esperaba un libro. La trampa es perfecta, la fantasía golpea su puerta, es medianoche sin luna, qué buena ocasión. Cupido, que es testigo de esa cita, se divierte y programa el flechazo inicial. Dos almas y un destino que se cruzan y no lo pueden evitar. Un raro sentimiento que no se pudo evitar. En plena tarde, el monje estaba caminando por las desoladas calles de su pueblo y fue por ese entonces que se cruzó con Adam, un viejo amigo. ¿Qué haces caminando por acá? ¿Por qué estás triste?, preguntó Adam. La verdad no sé si es la noche o la nostalgia, le respondió. Ahí se cortó un poco. ¿Se cortó para mí? Para todos. ¿Hola? Marcar, así no se te va la esperanza, dijo Adam. El monje le dijo, ¿qué diablos te pasa? Yo estoy atravesando uno de mis mejores momentos. Que estás bien me lo dicen tus palabras, pero yo sé que entre líneas te desangras, concluyó Adam. En fin, se hizo tarde y ambos partieron a buscar el elemento del que habían hablado, más rojo que la sangre, más oscuro que la noche, frío como el viento. Cuánto misterio hay envuelto en esto. Y cuando todo parecía darse a la perfección, suena el reloj. Muy bien. ¿Qué les pareció? Perdón, pido disculpas por la lectura, pero no llego a apreciar bien Tranquilo. desde el celu. Estamos todos así tratando de hacerlo mejor con las herramientas que tenemos.